El maestro de la calumnia considera que todos aquellos aspectos que cuestionen su administración, desde el más nimio hasta en efecto el más dramático, porque así ha sido buena parte de su administración, es un montaje. Con esa retahíla de proclamas, así abusa, pero también aprovecha el fanatismo de quienes, con frases claramente digeribles, encuentran muy bien la manera de manifestar su adhesión, sobre todo en el ámbito de la fe, que no en el de la razón, y así también son arrastrados a la manera miserable que tiene el presidente para enfrentar la propia realidad. Y cuando me refiero a miserable es que me estoy refiriendo también a que la realidad comprende muchas vidas en juego, en riesgo, lastimadas y también socavadas. Desde el comienzo de su administración, Andrés Manuel López Obrador aludió a un montaje. Es decir, todos aquellos que podrían cuestionarlo son parte de una conjura en su contra, y de ahí lanzó toda la retahíla de adjetivos que ustedes conocen: cajamanes, mafiosos, fifís, neoliberales, conservadores, todo lo que ustedes ya saben y que a lo largo de estos 5 años sí han mostrado a un Andrés Manuel López Obrador prolífico en ese lenguaje de perico. Un montaje es la oposición, la organización de distintos hombres y mujeres con el afán tenebroso de defender los propios privilegios que, según él, han perdido porque él sí es representante del pueblo. Ese sí es un montaje, porque en efecto el pueblo no es monolítico, no es uno e indivisible, pero lo hace así Andrés Manuel López Obrador para jalar a todos los buenos que él representa y todos los malos, incluidos la clase media, a quien el día de hoy volvió a llamarles aspiracionistas, son los malos de la película. Pero ¿qué de nuevo hay que decir al respecto? Que el día de hoy dijo Andrés Manuel López Obrador que ese cementerio hallado aquí en la Ciudad de México es un montaje. Que Ceci Flores, una de las múltiples madres buscadoras que han encontrado miles de cuerpos, más de 8,000, Ceci solo ha participado. Imagínense ustedes, en más de 2,300 hallazgos al respecto, como una madre buscadora, angustiada, adolorida por la pérdida de lo más preciado que tiene un padre, que tiene una madre. Y Andrés Manuel López Obrador, con la mano en la cintura, dice que es un montaje. Y claro que cuenta también con la diligencia de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, con el par de bribones que son cuñados que fueron también Martí Batres y Ulises Lara. Así, para rápido y de manera expedita decir que solo esos restos eran de plástico, de llanta y de algunos huesos, dicen así, de especies caninas. Así es como señaló el abogado pirata, que de un día para otro también se hizo abogado, y que un día para otro también, con exámenes periciales, dice que en efecto esos hallazgos no son de seres humanos. Más precavidos, más prudentes, con mayor respeto para consigo mismos son los padres buscadores de sus hijos, que dicen mejor que participen organismos internacionales para la supervisión, la confirmación del significado de estos restos humanos. Pero todo para Andrés Manuel López Obrador es grilla, y en tiempos electorales así lo manifiesta, cuando en realidad el fenómeno de los desaparecidos tiene larga data, pero en particular en este sexenio, así como ustedes escuchan,
se ha incrementado de una manera atroz, de tal suerte que incluso podemos decir, por lo que ha transcurrido en estos primeros 4 meses del año, que estamos en presencia de la alta probabilidad de rebasar los 200,000 víctimas de la violencia en nuestro país. Dice también que es un montaje las críticas relacionadas con el manejo de la pandemia. No le importan a él los indicadores internacionales, las publicaciones especializadas, la observación que hacen los expertos para dilucidar que en México 800,000 muertes fueron causa también del manejo desastroso del COVID en nuestro país y en particular en la Ciudad de México, en donde el número de niños fallecidos creció de una manera exponencial, siendo ese el mayor ejemplo de la ineficacia criminal. Pero Andrés Manuel López Obrador dice que es un montaje y así maltrata a Ceci Flores y así maltrata a todos los deudos de los desaparecidos, porque una cosa son esos y otros son los homicidios. Y porque lo que está haciendo el gobierno de la República es desaparecer doblemente a estas víctimas de la violencia en el país. ¿Pero qué nos extraña? Si lo mismo dijo el presidente de la República de los padres con niños que tienen cáncer sin medicamentos, que formaban parte de una conjura para llevar a cabo un golpe de Estado suave aquí en el país. Campaña a la que, por supuesto, siempre se suman los farsantes de la 4T, como miles de lectores de la revista, etcétera, lo saben. Este es el tomo 2, el tomo 1 ustedes también ya lo conocen y lo pueden pedir como siempre en Amazon y en Mercado Libre. Todo es un montaje. Recientemente, el retén en Chiapas, en una de las carreteras de Chiapas, a su propia criatura, la candidata a la presidencia de la República que él designó desde hace más de 2 años y medio y quien él impulsó a llevar a cabo una campaña fuera de la ley, transgresora de la ley, violatoria de la ley. En uno de las decenas de escenas que viven los mexicanos en distintas carreteras del país, en Puebla, en Querétaro, en la carretera Guerrero, Oaxaca, en absolutamente todas. Bueno, ahí en Chiapas dijeron que era un montaje y además algo peor, que era un montaje de un medio de comunicación. De ese tamaño ha sido la diatriba del presidente de la República para, al mismo tiempo que infamar a sus críticos, esconder la cabeza cobarde como un avestruz a la propia realidad, cuando en efecto el montaje que él realiza es permanente desde la mañanera, utilizando todos los recursos que le da el Estado justamente para en ese estrado estigmatizar absolutamente todo. Y todo es un montaje. Así. Absolutamente el tema que ustedes quieran considerar es un montaje. Es decir, la pieza de comunicación elaborada por empresarios, intelectuales, académicos, medios de comunicación que señalan el crecimiento de los índices de la violencia. Bueno, que señalan que el estado actual de la salud en nuestro país es un desastre. Dice él que es un montaje el hecho de que no funcione la farmaciototota, esa bodega que debería de concentrar, según dijo el presidente de la República, desde luego siendo ya en sí mismo una tontería, tantos medicamentos para distribuirlos, como si ese hubiera sido el problema, a todos los mexicanos que lo demandan. ¿Y qué dijo el presidente de la República cuando se demostró que en efecto esa cosa, además de onerosa, es decir, además de haber sido pagada y sufragada por los impuestos de los mexicanos, no sirve para un carajo?
dijo que era un montaje de los medios de comunicación porque había periodistas que llamaban para pedir medicamento y no estaba. Se equivoca el presidente de la República, pero lo sabe. Y ustedes pueden colocar en estos momentos el tema que consideren de una realidad impactante en nuestro país, que sin embargo en el presidente de la República no haya ni la más mínima solidaridad, expresión de cariño, de apoyo a quienes sufren el tema que ustedes quieran relacionado con las políticas públicas que ustedes quieran. Digo, ¿no encontrarán ustedes un tema donde no haya dicho él, socarrón y cobarde, que es un montaje? Por eso es importante señalar que esa es otra de las vertientes en las que actúa permanentemente el populismo, en una campaña sistemática de demagogia que abstrae la propia realidad, la evade y culpa, claro está, a quienes la señalan como los creadores justamente de un complot, de un conciliábulo que lo que pretende es así simple y llanamente responder a las grandes transformaciones que el propio presidente de la República representa hoy. Hoy ha dado un paso más todavía. Él sí en medio de los procesos electorales, igual que Martí Batres y Ulises Lara, señalando en efecto que a eso se trata de un montaje cuando todos sabemos que, y lo reconoció hoy, Claudia Sheinbaum, la presencia del crimen organizado se encuentra en la Ciudad de México. Eso es el país que nos deja Andrés Manuel López Obrador. Esos son los datos, porque todo este comentario ustedes lo acaban de escuchar, está completamente lleno de datos que los ciudadanos debemos tener en cuenta al momento de enfrentarnos a las urnas el próximo domingo 2 de junio. Y tengan ustedes la seguridad que esa seguirá siendo su respuesta, más aún dentro de estas mismas semanas, en donde el parte informativo de los medios de comunicación que no se someten a los dictámenes del presidente de la República seguiremos, por supuesto, registrando para disgusto del presidente y para mucho trabajo de los propios farsantes de la 4T y, claro, su candidata, la que no puede hacer otra cosa más que defender lo indefendible e, igual que Andrés Manuel López Obrador, aludir a la sospecha siempre, al montaje siempre. Los que ya lo han leído lo saben, los que no lo han leído aquí pueden verificar, por supuesto, toda esa trayectoria tan llena de mentiras de la gran farsante biografía política de Claudia Sheinbaum, escrito por Orquídea Font Varela y prologado por Fernando Belauzarán. Y lo tienen ustedes, lo pueden adquirir, ya saben en dónde, en Amazon y en Mercado Libre. Y libre es, por supuesto, este registro informativo que nosotros hacemos, porque ustedes ya lo saben, yo soy Marco Levario Turcot y esto es Etcétera, sin dejarse intimidar por nada.